Señor, te damos gracias por esta mañana. Te pedimos, Dios, que a través de tu Espíritu Santo nos guíes en la exposición de tu palabra, que tu Espíritu Santo la lleve a cada persona y puedas causar transformación, cambio en cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos terminando el mes en el que hemos estado hablando de la gracia de Dios. Y hemos dicho que la gracia se define como un favor no merecido. ¿Qué quiere decir no merecido? Que si fuera merecido, es un pago. Si alguien hace algo para mí, si yo lo contrato, le digo, ven y limpia el templo y después le doy un dinero, le estoy dando un pago por algo que hizo. Pero la gracia se refiere a algo que Dios nos da sin que nosotros lo merezcamos. Porque nada de lo que pueda hacer el hombre es suficiente para merecer esa gracia de Dios, ese favor de Dios. Y también que la gracia se ejecuta por amor, por misericordia. Y por eso dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Ese gran amor de Dios se manifiesta en un favor, en un don que Él nos da que no lo merecemos. Esa gracia de Dios es poder, porque es amor. Y el amor de Dios es poder. Y es un poder para salvación. Y es un poder para resurrección. Vamos a hablar en un tema que es una de las citas que más me han atraído a mí en la palabra de Dios, que es Juan 11. Jesús había hecho una gran amistad con una familia en Betania, cerca de Jerusalén. En esa familia estaba su amigo Lázaro y Marta y María. Un día que Jesús estaba evangelizando, estaba predicando, Lázaro se enfermó. Y Marta y María le avisan, Señor, le mandan a avisar, tu amigo Lázaro está enfermo, ven. Pero Jesús no llegó a exprofeso a tiempo mientras Lázaro estaba enfermo, sino que cuando llegó Lázaro ya había muerto. Dice que Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. El sepulcro era una cueva que tenía una piedra puesta encima y Jesús dijo, quiten la piedra. Marta, una de las hermanas del muerto, le dijo, Señor, ya hiede, tiene 4 días de muerto. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desátenlo y déjenlo ir. Esta cita tiene demasiada enseñanza, demasiadas cosas. Pero el centro de todo esto está, algunos se preguntan,
¿por qué Jesús se tardó? Él pudo haber llegado antes. Pues lo hizo a propósito para que Lázaro hubiera muerto y llegar cuando Lázaro estuviera muerto y enterrado. ¿Y por qué Jesús quería llegar después que Lázaro estuviera muerto y enterrado? Para mostrar su poder, para mostrar esa gracia y ese poder que Él tiene para resucitar a los muertos. Y no en balde, el pastor hace unos minutos estuvo hablando también de la resurrección de los muertos. Entonces, Jesús da una orden, quiten la piedra, y le da una orden al muerto. Lázaro, sal fuera. Y todo el mundo se quedó loco. El muerto salió caminando. Jesús le dijo, desátenlo y déjenlo ir. Pero dentro de esa narrativa hay varias cosas que son muy importantes. Ya las vamos a ver. Vamos a ver qué dice el Señor a través de Pablo en la carta a los Efesios capítulo 2. Dice, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y lo primero que quiero mostrar en esta cita, el Señor dice, les dio vida a ustedes cuando estaban muertos. O sea, nosotros estábamos muertos. Y esto es muy importante entenderlo, porque hay gente que cuando tú le predicas, dice, pero bueno, si yo no tengo, ¿qué pecado tengo yo? Yo no le hago mal a nadie. Yo no he matado, yo no he robado, yo no soy corrupto, yo me porto bien, soy buen vecino, soy buen ciudadano, etcétera. Yo y yo. Pero lo que no le decimos a la gente, tú eres un muerto. Tú estás muerto. Serás un muerto bonito, pues, muerto bonito, arregladito, de buenas costumbres, de buen andar, de buenas maneras, pero eres un muerto. Y muerto como estás no puedes ir al cielo. Entonces, cuando la gente te diga, ¿de qué me tengo que arrepentir yo? Dile de que estás muerto. Estás muerto. Claro, si yo le digo a alguien, tú lo que eres un muerto, bueno, a lo mejor no le va a gustar, ¿verdad? Aunque hay veces que a alguna gente le dicen, tú lo que eres un muerto. En béisbol lo utilizan. Cuando va alguien a batear, no, este es lo que es un muerto. Ese se poncha la mitad de las veces. Que le piche el derecho, el pitcher derecho, que le piche con la zurda. Pues ese muerto no le batea a nadie, ese es un muerto. Bueno, así estábamos nosotros, estábamos muertos. Así está la gente a la que tú le vas a predicar. Espero que le estés predicando a alguien. Espero que estés evangelizando. Espero que le estés llevando la palabra de Dios a alguien. Porque el que está a tu lado que no tiene a Cristo está muerto. El que vive contigo o trabaja contigo está muerto. Entonces, así como ocurrió con Lázaro, la gente está muerta. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Por qué estábamos muertos? Porque andábamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, no puede la gente calificar la severidad de su pecado. La Iglesia Católica divide los pecados en pecados mortales y pecados veniales. O sea, pecados graves y pecados no tan graves. Pero lo que nos enseña la palabra es que si tú estás en pecado, no has recibido a Jesucristo como tu Señor, eres un muerto. Podrás estar bonito o bonita, pero estás muerto.
¿Y qué puede hacer un muerto? ¿Qué hace un muerto? Nada, nada. El muerto lo entierran. ¿Qué hace un muerto espiritual? Nada, lo entierran, lo creman. A los muertos espirituales los creman, pero no se acaban de quemar. Cuando llega el momento los van a lanzar al infierno y luego del infierno los van a lanzar en el lago que arde en fuego y azufre por toda la eternidad. Una cremación que no se acaba. Porque al que llevan al cementerio y lo creman, bueno, eso dura un ratico. Y ya quedó ceniza. Pero el que echan allá, lo creman y lo creman y lo creman y lo creman toda la eternidad quemándose. Eso es lo que le espera al muerto. Entonces, ¿qué hizo Dios por nosotros? Lo mismo que hizo por Lázaro. Un día Dios te dijo a ti, sal fuera. Y saliste. ¿De dónde? De la tumba donde estabas, porque estabas muerto. Pero así está la gente que está a tu lado. No a tu lado aquí, a tu lado en la calle. Está muerta, está metida en una tumba. ¿Y tú qué vas a hacer por esa persona que está muerta y enterrada? Aunque esté caminando, porque hay muertos que caminan. Bueno, en las películas los llaman zombies. Pero bueno, hay gente que parece zombie. Está muerto y camina. Pero está muerto. No puede entrar a la presencia de Dios un muerto. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, o sea, estábamos muertos, nos dio vida. O sea, cuando a un muerto se le da vida, ¿cómo se llama eso? Resurrección. O sea, Dios nos resucitó. Estábamos muertos y nos resucitó. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, tú que eras un muerto, Cristo un día te llamó. Y tú escuchaste la voz y saliste del sepulcro. Porque Cristo te resucitó. ¿Por qué? ¿Cómo te resucitó? Por amor. ¿Qué habías hecho tú de bueno para que Él te resucitara? Nada, porque dice que estabas muerto por andar en pecado. ¿Qué pecado tenía yo? Si yo era un santo desde que nací. Bueno, gran mentira, porque la palabra dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Entonces nadie puede decir yo no he pecado y por tu pecado estabas muerto, porque la palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, pecados grandes, pecados chiquitos, esa calificación que le da el ser humano, para Dios pecado es pecado. Y pecado trae muerte. Y un muerto para poder llegar a la presencia de Dios tiene que resucitar. Y el único que lo puede resucitar se llama Jesucristo. Por eso, Marta y María no mandaron a llamar a Pablo, a Pedro, a Juan, a ninguno de los apóstoles. Mandaron a llamar a Jesucristo. Para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes. O sea, esto no es algo que depende de ustedes. Me voy a ganar la gracia de Dios. No, no puedes hacer nada para ganártela. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. Yo hago muchas obras buenas. Yo doy muchas limosnas. Yo ayudo al que puedo.
Yo le doy, como dice la palabra, le doy pan al que tiene hambre, le doy agua al que tiene sed, le doy ropa al que... Ajá, pero con eso no ganas el cielo. Con eso sigues estando muerto. Yo quiero que entendamos la gravedad del pecado. Lo que la gente califica grande o chiquito es pecado y lleva a la muerte. Y quiero hacer mucho énfasis en esto. Bueno, ya nosotros salimos de ahí porque escuchamos la voz de Cristo cuando nos llamó. Cada uno de nosotros podría contar cómo fue su conversión. Cada uno. Algún día yo contaré la mía. Pero cada uno la puede contar. Andábamos en pecado, oímos la voz del Señor y salimos del sepulcro. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Dónde está el centro de la predicación de hoy? La gracia de Dios es poder de Dios. Y ese poder de Dios sirve para lo más grande que es la salvación. Y esa salvación se logra a través de la resurrección espiritual. Vamos a ver algunas cosas de esta cita que acabamos de leer. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. ¿Qué vemos nosotros allí? Jesús se acercó a ti cuando estabas muerto y enterrado. Jesús vino a ti. Muchas veces nosotros no fuimos lo que lo buscamos a Él, sino que Él se vino a nosotros. Y estábamos muertos. Posiblemente, como le dijo Marta, Señor, él es mi hermanito, pero ya está hediondo. Eso que tenía 4 días nada más. ¿Cuánto tiempo tenías tú muerto y enterrado cuando el Señor te llamó? Yo tenía 30 años. Imagínense. Si Lázaro con 4 días ya olía mal, yo con 30 años no quiero ni decir. Los demás no sé. Alguno aquí habrá estado 40 años, quizás más que yo. Algún otro a lo mejor no tenía tanto, pero si ya con 4 días el muerto huele mal, segurito que tenías más de 4 días muerto. Seguro. ¿Y cómo olías delante de Dios? ¿Cuál era tu perfume? No era Dolce Gabbana. ¿Qué perfume? Imagínate cómo era tu olor delante de Dios. Pero a Dios no le importó. Él vino hacia ti. Se acercó a ti. Te vino a buscar. A ti que estabas muerto y enterrado. Así como hizo con Lázaro. Fue donde estaba Lázaro, muerto y enterrado, y llegó allá. Y aunque le dijeron, ya está hediondo. No importa, quita la piedra. Quita la piedra. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Esta es una de las citas más grandiosas de toda la Biblia. ¿Tú quieres ver la gloria de Dios? Tienes que creer. El que no cree, no va a ver nada. Como ese refrán por ahí que el ciego dice, vamos a ver y no vio. Bueno, hay mucha gente así, dice, vamos a ver, y no ve nada. Porque no cree. Tú quieres ver, tú tienes que creer. Creer es tan importante que la palabra dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe. ¿Y en qué consiste la fe? Consiste en creer.
O sea, para tú recibir el regalo de la salvación, has tenido que creer. Nosotros hemos creído y por eso recibimos ese regalo de la salvación. Pero el que no cree, ¿cómo recibe un regalo si no cree? Hay que creer. Entonces, por eso Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. O sea, el punto clave es la palabra creer. Hay que creer. Tienes que creer en Dios. Tienes que creer en su poder. Tienes que creer en su amor, en su misericordia. Y esto te lo digo para que tú se lo puedas decir a otras personas también. Cree. Cree. ¿Y qué pasa cuando la persona creyó a la palabra cuando Dios lo llamó? Que salió del sepulcro, resucitó. Pero hoy vemos otras cosas que son muy importantes. Esta cita es demasiado importante. Todo este capítulo 11 del Evangelio de Juan. ¿Cómo salió el muerto? Amarrado. Salió amarrado. Ahí dice. Salió amarrado a las manos y los pies. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces nosotros, aún después de haber resucitado, estamos amarrados, estamos atados a cosas con las que hemos venido arrastrando durante toda la vida. Hay cosas que nos han atado. El amor al dinero, el amor a la fama, el amor a figurar, el amor al reconocimiento, el amor a una casa muy linda, muy grande, el amor a un carro de última moda, el amor a la ropa. Hay cosas que atan. Y muchas veces, yo diría la mayoría de las veces, cuando escuchamos la voz de Dios y salimos del sepulcro, salimos todavía con ataduras. Pero, ¿qué dijo el Señor? ¿Qué dijo el Señor? Desátenlo y déjenlo ir. ¿Qué te dijo Dios a ti aunque tú no lo escuchaste? Demonios que lo tienen atado, desátenlo y déjenlo ir. Pensamientos que tú vienes arrastrando que te tienen atado, váyanse y déjenlo ir. Dios mandó a quitar toda atadura que tú tenías, porque aquel al que Cristo libertare será verdaderamente libre. No puedes resucitar y quedarte amarrado, quedarte atado. No puedes. Que Lázaro se hubiera quedado así y resucitó y se va así para su casa. No, ¿qué dijo Jesús? Desátenlo. ¿Qué dijo Jesús? Desátenlo. Quítenle toda atadura que tiene al mundo, a la carne. Déjenlo libre, porque yo lo he libertado. Eso dijo Jesús. Desátenlo y déjenlo ir. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que Jesús, por el gran amor con que nos amó, dio su vida por nosotros. Que Él, por el gran amor con que nos amó, aunque no mereciéramos, porque estábamos muertos por pecado, estábamos muertos por pecadores, malolientes ya, para no decir podridos, porque decir podridos suena feo, pero decimos malolientes. Cristo se acercó a nosotros y dio la palabra. ¿Cuál palabra dio? Sal fuera, levántate muerto.
Y eso se lo tenemos que llevar nosotros y enseñar a los demás. Estás muerto y te van a cremar por la eternidad. Estás muerto y te van a cremar. No, a mí que me entierren. Bueno, ahí es donde te van a enterrar. De ahí vas a salir y te vas a ir al crematorio eterno. Te vas a ir al crematorio eterno. Entonces, ¿qué nos da Dios? ¿Cuál es el regalo que Dios nos da? La salvación, que es la liberación del pecado y la reconciliación con Dios. Nos quita el pecado. Porque si el pecado fue el que nos hizo morir para podernos resucitar, tiene que haber quitado ese pecado. Yo no sigo con mi pecado. Hay gente que a veces ha hecho cosas y sigue atormentado por las cosas que hizo. Pero yo le quiero decir, Cristo ha hecho cosas nuevas, todas las cosas. Lo pasado quedó en el pasado. El mal que tú hiciste quedó en el pasado. Ya Él te quitó todo eso y tienes vida nueva. Tienes vida nueva en Cristo Jesús. Él te libertó, te resucitó, te abrió las puertas del cielo. La palabra dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Él nos hizo nuevos, nos lavó, nos limpió, nos quitó el pecado, nos cambió el perfume que teníamos cuando estábamos muertos por otro perfumito mejor. Puede ser un Dolce Gabbana o algo así, un perfume, bueno, que venga del cielo, pues será mejor. Y nos dio vida eterna. Y esa es nuestra vida hoy. Pero es la vida que tenemos que hablarle a las personas que no la tienen. No le vayan a decir, muerto, apártate. No, eso es muy feo. Pues si estás hediondo, no le digan eso. Está, pero es una hediondez espiritual que tú no la percibes. Y eso se lo puede decir Dios, no tú. Aunque le puede decir, pues, espiritualmente estás hediondo, pero dile, ¿te quieres quitar eso? ¿Quieres renacer? ¿Quieres resucitar? Tienes que escuchar la voz de Cristo, que venga y te diga, muerto, sal fuera. Y después, quítenle las ataduras. Hay gente que quiere seguir atada. Así no puede ser. Lázaro no quedó atado. Nosotros no podemos quedar atados a nada. Ni que sea bonito. Nosotros tenemos que ser libres, porque Cristo nos ha hecho libres. Cristo nos ha hecho libres. Hay un canto, no se los voy a cantar, pero dice por ahí, ¿no? Libre, libre, tú me hiciste libre. ¿Sí? Si puedes, si te lo sabes, lo cantas ahorita al terminar. ¿Ok? Sin música, no importa, tú tienes buena voz. Libre, tú me hiciste libre. Cristo nos hizo libres. Cristo nos hizo libres. Cristo nos ha resucitado. Tenemos vida eterna. Y todo eso por su amor, su misericordia, por gracia. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. No por obras, para que nadie se gloríe. Cuando alguien les diga, yo hago, dice, bueno, lo estás haciendo dentro de la urna, dentro del sepulcro, eso no vale. No es por obras para que nadie se gloríe. Amén. Bueno, hermanos, que Dios nos permita entender la gravedad del pecado. El pecado es sumamente grave, que lleva a la muerte espiritual. Y a veces yo me digo, oye Dios, hay un pecado que uno no le hace mucho caso, ¿verdad? Que es la desobediencia. ¿Por qué toda la humanidad cayó en pecado? Por el carrizo de Adán. Oye, que le fue a hacer caso a Eva.
¿Y cuál fue el pecado? Desobediencia. O sea que aún eso que mucha gente no le hace caso, o sea, no hacer caso es un gran pecado. Trajo la muerte de la humanidad. Todos hemos muerto por culpa del Adán ese que estaba allá. Y no es que yo lo critique, porque a lo mejor yo hubiera hecho lo mismo, ¿no? El problema es que uno se deja convencer. Uno se deja convencer, Adán se dejó convencer porque Eva se dejó convencer porque vino alguien malo, bien preparado para convencer. Entonces, yo lo que quiero es que entendamos la gravedad del pecado. No pecado pequeño, no, mi pecado es pequeño. Tu pecado es pecado, el pecado es pecado. Y cuando alguien te diga, mis pecaditos, unos pecadillos, ahí, bueno, esos pecadillos ya te mataron y te enterraron. Esos pecadillos no te van a permitir ir al cielo. Pecado es pecado, pero la gracia de Dios está por encima de todo pecado y quita ese pecado, quita la muerte, te da resurrección y te da vida eterna y te liberta de toda atadura que tienes. Amén. Amén. Vamos a estar en pie. Vamos a estar en pie. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te bendecimos, Dios. Te glorificamos. Tú eres demasiado bueno, Señor, que a pesar de nuestro pecado, tú nos seguiste amando, te acercaste a nosotros y nos diste vida eterna. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra, Dios. Permítenos que esta palabra se siembre profundamente en nuestro corazón y que nos motive a hablarle a otras personas. Gracias, Padre bueno.